ser de gran bendición, que tus palabras puedan inundar nuestros corazones y podamos aprender cada vez más de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para continuar un poco con el juego que recién hicimos, les voy a hacer unas mímicas y ustedes me van a decir de qué creen que vamos a hablar hoy. Entonces, va. ¿Cómo? Ajá, ahí va. ¿No? ¿No se les ocurre nada? Muy bien. Ajá. Oscar, ¿qué? 5 pesos y 2 pares. ¿Y el 1? Un niño. Estuvo bueno, estuvo bueno. Bueno, bien. No, pero vamos a hablar de los talentos, como dijo Mario. ¿Cuál fue la actividad que tuvimos? ¿Alguien se quedó sin papelito cuando repartimos? No, ¿no? No. Bueno, no voy a leer lo que escribieron cada uno de los papelitos. Tranquilos, no los voy a exponer. Pero sí, vamos a hablar de eso, ¿sí? Les voy a leer una frase que hace unas semanas atrás leí, que dice: todo lo que se necesita para que las fuerzas del mal triunfen es que los hombres y mujeres buenos no hagan nada. Y con esa idea nos vamos a ir a Mateo 25 y nos vamos a poner en contexto con esta historia. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 30. Bien, empiezo a leer. Dice: el reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus siervos y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y al tercero 1. A cada uno según su capacidad. Y se fue lejos. El que había recibido 5 talentos enseguida negoció con ellos y ganó otros 5. Del mismo modo, el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de esos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegó el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y dijo: Señor, 5 talentos me confiaste, aquí tienes otros 5 talentos que gané con ellos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me confiaste, aquí tienes otros 2 talentos que gané con ellos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y juntas donde no esparciste. Y de miedo fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor respondió: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y junto donde no esparcí. Por eso debiste haber dado mi dinero a los banqueros y yo hubiera recibido lo mío con el interés. Quítenle el talento y denlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrán abundancia. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, échenlo fuera en las tinieblas, allí será el llanto y crujir de dientes. Bien, esa es la historia. Hay 3 siervos. Entonces el Señor le da a uno 5 talentos, al otro 2 y al otro 1. Y vamos a centrarnos primero en la primera parte del versículo 21. Que bueno, dice: su señor le dijo: buen siervo, bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Hay otra versión que dice: lo poco que te di cuidaste. Entonces nos vamos a quedar con esa palabra de cuidar. ¿Ustedes tienen algo que cuidan mucho? Como por ejemplo, ¿qué? La Biblia, muy bien. ¿Qué más? La moto, muy bien. ¿Qué más? Los hijos, muy bien. Bueno, yo tenía un amigo que él coleccionaba púas de la guitarra. Amaba las púas con todo su ser y solía agarrar las púas y las ponía en un barquito y tenía toda la habitación de él llena de púas. Entonces
todos los amigos sabíamos que para su cumpleaños o para alguna ocasión en especial, si había algo que le íbamos a regalar, eran púas. Y su manera de cuidarlas era guardándolas y colocándolas en toda su habitación. Y la verdad es que muchas veces nosotros pensamos que cuidar algo es guardarlo. Porque claro, nosotros le preguntamos a nuestro amigo como, bueno, pero por lo menos tenés turnos como para ir usando las púas o las llevas para una ocasión especial. No. Yo no las puedo tocar porque se me pueden romper, se me pueden perder, las tengo que guardar. Y ahora les voy a contar una historia muy interesante. Voy a aprovechar que mi madre está aquí. Qué vergüenza. Pero yo cuando era muy chiquita, a ver, voy a decir una frase que tal vez va a sonar como muy fuerte, pero yo no debí nacer. Yo cuando estaba en la panza de mi mamá, yo sabía que iba a ser un problema para mi mamá y me mandé 3 vueltas de cordón, pero los doctores no me quisieron hacer caso, le dijeron a mi mamá, vamos a hacer cesárea, nació la Belu. Pero nací con un propósito, que básicamente fue que mi mamá aprendiera a tener paciencia, perseverancia, y que aprendiera un montón de métodos para enseñarle a esta criatura de Dios a crecer. Pero bueno, vamos a poner... Bueno, yo era una persona muy aventurera. Para los que son chiquititos como yo, saben que cuando éramos más chiquititos todavía, todo nos parecía muy grande. Éramos unos umpalumpa, entonces nosotros íbamos caminando y veíamos una mesa y para nosotros era un cerro. Veíamos un árbol y pensábamos que estábamos subiendo un faro. Veíamos la pileta y pensábamos que estábamos en el mar, básicamente. O sea, todo nos quedaba demasiado grande. Entonces, hay personas chiquititas que suelen tener mucho miedo. Y hay otras personas que son chiquititas y que se mandan al muere. Dios me ha salvado de las 1001 y si ustedes después quieren historias de mí cuando yo era chiquitita, vayan a mi mamá. Yo traviesa niveles enormes. Yo a mi madre y a mi padre les he causado un infarto casi toda la vida. Creo que cuando tenía 1 año me escapé de casa. Crucé una avenida, pues nosotros vivíamos en una avenida, crucé una avenida y me encontraron enfrente en un árbol jugando con la tierra. Aventurera como nunca. Pero bueno, esas historias quedan para después. Yo voy a contar una historia en particular. Mi madre era una gran coleccionista de juegos de té. Ella amaba coleccionar las tacitas de té, los jarrones de té, las teteras, etcétera, etcétera. Y mi mamá tenía un lugar específico donde ella guardaba todos sus juegos de té. Pero mi mamá no los usaba. Mi mamá los tenía ahí casi que de adorno. Ya cuando fuimos más grandes, yo a veces le preparaba un tecito y iba y trataba de decirle, ay mami, mira qué lindo, no sé qué. Pero cuando era más chica, a mí me gustaba mucho desenredar nudos. Yo ya tenía un problema con los nudos desde que estaba en la panza de mi mamá. O sea, con las 3 cuerdas ya se dan cuenta. Pero tenía unas cuestiones con sacar los seguros de las cosas. Yo creo que como madres, bueno, no sé cuántas madres hay acá, pero cuando tienen niños pequeños tratan de cubrir los lugares que tienen como punta, las cosas de vidrio, etcétera, etcétera. Bueno, mi mamá, el lugar donde guardaba toda su colección de teteras y demás, solía ponerle o nuditos, como para que ninguno de nosotros con mi hermano nos chocáramos y nos cortáramos o algo por el estilo. Pero claro, a mi mamá le ponía un nudito, a mí me encantaban los nudos. No sé cuántos años tenía mami, pero yo iba, desataba el nudo, anda a saber cómo, pero agarraba las tacitas. Me encantaba encontrar las llaves de los candados. No, yo, pobre mis padres. Pero bueno, particularmente con esas teteras que mi mamá tanto cuidaba, yo solía agarrarlas y yo era maliciosa, mami. Era maliciosa. Yo agarraba las tacitas, yo iba hasta donde estaba mi mamá y le decía, mami, qué lindo, porque algunas de las tazas tenían relieves, tenían como cosas así como para admirar. Decía, mami, qué lindo. Y la miraba mi mamá, soltaba la taza, ¡pum! Y mi mamá tenía 2 cosas en su cabeza. Primero, que no me corte con ninguno de los vidrios que estaban alrededor. Y la segunda, una mamá latina, una chancla en la mano para revoleármela, porque de alguna manera tenía que aprender a no tocar más esas. Aprendí que no había que tocar las tacitas de mamá. Pero eso, mi mamá tenía el concepto, que bueno, después tuvo que cambiar los métodos, pues no es como que tenía que esconder sus tacitas para que su hija no las rompiera, no, me tuvo que enseñar a que las tacitas no se tenían que tocar. Pero mi mamá tenía esta cuestión de guardar las cosas que para ella eran de valor en un estante, pero no se usaban.
No se usaban. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Dios nos ha regalado cosas a nosotros, talentos, dones, para que nosotros podamos usarlos, y nosotros nos pasa como al siervo que le dieron un solo talento. Es como, ay no, lo puedo romper, le puede pasar algo, hay que guardarlo. Y muchas veces nos quedamos con ese concepto. Y fíjense que es muy genial cuando leemos, porque ¿qué es lo que hicieron el que tenía 5 talentos? ¿Qué hizo el que tenía 5 talentos? Los negoció. ¿Alguien conoce de negocios? ¿Ha trabajado en negocios o hicieron negocios alguna vez? Bueno, todos sabemos que los que hacen negocios, los negocios no son seguros al 100%. O sea, pueden tener fallas. Te puede ir bien, te puede ir mal. Pero bueno. Entonces, esta persona que tenía los 5 talentos lo arriesgó. Fue, negoció, lo arriesgó. ¿Y qué pasó? Multiplicó, exacto, ganó 5 más. ¿Qué pasó con el que tenía 2 talentos? Exactamente lo mismo, lo arriesgó. Entonces nosotros vemos que cuando Dios nos dice qué bueno que cuides el talento que te estoy dando, no significa que lo guarde, sino que significa que lo arriesgue. ¿En qué sentido? Que cuidar es tomar aquello que Dios nos dio y ponerlo a trabajar en su propósito. ¿Sí? Y fíjense que otro dato muy interesante que nos puede pasar también como seres humanos es que muchas veces vemos que fulano de tal tiene más talentos o mejores talentos que los míos. Entonces, vamos a ponernos de cuenta de que todos somos los que le entregaron un talento. Entonces, nosotros vemos al que tiene 5 y decimos, ok, tiene 5 veces más que yo. Entonces, tiene 5 oportunidades más de que si le va mal en alguno, bueno, le quedarán 4. Si le va mal en el otro, le quedarán 3. El que tiene 2, también. Si le va mal en uno, por lo menos le queda 1. Pero ¿y a mí qué? Si me va mal en algo, como que me quedé sin talento. Y muchas veces nos ponemos a desconfiar de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque nos ponemos a pensar solamente en las limitaciones que tenemos en nuestro alrededor. Nosotros mismos nos limitamos. Y limitamos a que Dios pueda obrar en cada uno de nosotros de la manera que Él quiere y que nosotros podamos crecer. Y otra cosa muy interesante, fíjense que en el versículo 21, a ver, les voy a hacer esta pregunta. ¿Quién tenía más? ¿Quién tenía más talentos? El de 5. ¿Quién tenía menos? El de 1. ¿Quién tenía más o menos? El de 2. Bien, pero fíjense este dato interesante. En el versículo 21 dice, bien siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. En el otro versículo, en el 23, también le dice al de 2, bien siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel. Entonces, no es quién tenía más o quién tenía menos, porque Dios le había dado lo justo y necesario a cada una de las personas para que pudieran realizar más. Porque Dios confía que lo que Dios nos da, Dios confía que nosotros vamos a poder trabajar en eso que Él nos dio para que después nos pueda dar más. Entonces, muchas veces nos pasa que comparamos con otra persona y decimos como, ay, pero es que él tiene 5 y yo tengo 1. ¿Y por qué? Yo quiero tener esos 5. Entonces, se nos tiene que venir la pregunta a la cabeza de, ok, pero vos podés ser fiel con lo que tenés ahora. O sea, con ese un talento que tenés, ¿podés ser fiel con ese talento? ¿Por qué? Porque si yo no puedo ser fiel con el talento que Dios me dio, yo no voy a poder ser fiel con los 5 que Dios me dé después. Pero yo tengo que ser fiel a Dios y tengo que poner a trabajar el talento que Dios me dio o los talentos que Dios me dio, por más de que para mí me parezcan pocos, entre comillas, tengo que ponerlo a trabajar ahora porque cuando Dios me dé más, igualmente lo voy a menospreciar porque me va a seguir pareciendo poco, porque voy a seguir sintiendo que soy poco y que tal vez no tengo la capacidad o que quisiera tener la capacidad que tiene otra persona porque tiene más, según lo que yo veo. Y nos olvidamos que el que nos conoce y el creador del universo nos está dando lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros sigamos creciendo. ¿A qué voy con esto? Fíjense que en el versículo 28, Dios dice, quítenle el talento al que tenía 1 y denlo al que tiene 10 talentos. Entonces,
Cuando Dios nos da a nosotros talentos y ve que nosotros trabajamos y somos fieles con esos talentos que Dios nos da, después Él nos va a seguir agregando talentos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir creciendo, para que podamos seguir siendo excelentes en lo que hacemos y eso, poder seguir capacitándonos para cada vez poder usar esos talentos para la obra de Él. No sé qué talentos ustedes escribieron en estos papelitos, pero por lo que vi, al menos uno escribieron todos. Después vi otros que escribieron en ambas carillas. Dios bendice demasiado. Pero ahora vamos a ir a un último punto. Y para eso vamos a leer el versículo 24 y 25. Dice, llegó también el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y juntas donde no esparciste. Y de miedo fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Entonces, un factor muy importante que le pasó al que tenía un talento es que tenía miedo. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Quiénes tienen miedo aquí a las alturas? Ok, muy bien. Si yo les digo, bueno, en La Plata, bueno, en realidad en La Plata no, en Buenos Aires hay un parque que se llama el Parque de la Costa, que es muy conocido y conocidísimo, y hay un lugar muy específico que yo amo con todo mi ser, que se llama El Faro, que es un faro enorme, que para los que somos enanitas, como ya les dije anteriormente, vemos eso como muchísimo más grande de lo que es, pero es enorme. Entonces te suben hasta lo más alto en una soguita y después te tiran, te sueltan, te cortan la soga y vos vas cual péndulo recorriendo absolutamente todo el parque. Vos desde ahí arriba ves todo el parque y vas gritando, porque obviamente la gente que se sube ahí va gritando y vos de abajo escuchás y los ves volando así de un lado para otro, no sé qué. Bueno, me encanta. Nunca pude volver a ir al Parque de la Costa y tirarme porque cuando yo fui no tenía la altura para... no se me rían. No tenía la altura para poder subirme al péndulo y no sabía que en ese tiempo existían zapatillas que te suben la altura. No, desconocía eso. Pero algún día volveré y podré subirme al péndulo. Pero a ver, para las personas que levantaron la mano y dijeron que tienen miedo a las alturas, si yo les digo, vamos y nos subimos al péndulo juntos, ¿qué me dirían? Ni a gancho. No. ¿Me dirías que sí? Ni que les paguen. Y si les digo, les doy $200. Bueno, pero uno lo hace con miedo y cuando uno tiene miedo es más difícil poder hacer algo. Entonces, fíjense que los tres siervos vieron a su jefe, a su amo, de la misma, o sea, lo vieron todos iguales, pero con perspectiva diferente. En otra versión de la Biblia, cuando dice la parte de Señor, sabía que eras hombre duro, en otra versión dice, sabía que eras un hombre exigente. Y muchas veces nosotros vemos a la exigencia como algo negativo. Yo recuerdo que cuando iba a la escuela y tenía que venir a mi mamá y a mi papá con la nota de los exámenes, porque antes los maestros, bueno, al menos en mi escuela, te devolvían la nota, vos tenías que ir a tus papás, mostrárselo, de vez en cuando firmar y cosas por el estilo. Cuando yo venía con una nota a mi mamá, yo recuerdo que mi mamá me decía, Belén, yo voy a exigir de vos lo que vos podés dar. Entonces ella me decía, si yo sé que vos en tal materia podés dar un 10, yo voy a exigir que vos me des ese 10. Si yo sé que en otra materia vos podés darme un 8, voy a exigir que me des un 8. Pero no puede ser que si vos podés dar un 8 me des un 6. Que si vos podés darme un 10 me des un 4. No puede ser. Entonces, mi mamá siempre me decía, yo sé que vos podés y yo creo que vos podés porque vos te sentás a estudiar conmigo. Bueno, de hecho, yo cuando era chiquita, yo volvía a mi casa y yo le contaba a mi mamá absolutamente todo lo que había aprendido en la escuela, cual nerd, pero venía y le daba la clase a mi mamá. Le decía, mami, sentate ahí con mis muñecos y le daba la clase que me daban en la escuela. Pero, ay, pobre mi madre, yo la habré aburrido tanto, pero bueno. Pero sí, a ver, lo mismo pasa con Dios. Dios dice, si vos me podés dar un 10, voy a exigir que me des un 10, porque yo confío que vos podés darme un 10. Entonces, ¿cuál es el problema? La forma en la que nosotros vemos a Dios es lo que va a ser, es lo que va a marcar cómo vivimos nosotros.
¿sí? O sea, si yo veo a Dios como una persona exigente, en plan que el Señor me va a dar esto y me va a decir como, ay, mira, vos tenés que hacer esto, esto y esto, y se va a poner así todo malo con nosotros, a gritarnos o a enojarse con nosotros y a decirnos, vos tenés que hacer tal cosa y punto, y nos da miedo, va a ser muy difícil que nosotros podamos avanzar. En cambio, cuando nosotros vemos que Dios es un Dios exigente, en plan, no es que me va a agarrar y me va a decir como, vos no sabes hacer nada, entonces te voy a dar un talento nada más. Porque como no sabes hacer más nada, ¿para qué te voy a dar algo más? No, toma, haz esto. En cambio, cuando nosotros vemos que Dios realmente confía en nosotros y nos da aquello que necesitamos para seguir creciendo, es diferente. Porque nosotros lo ponemos en práctica y es genial porque Dios nos sigue observando y es muy genial saber que a pesar de que nosotros podamos tener miedo o inseguridades, Dios está al lado nuestro. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos seguros del talento que tenemos, pero nos sentimos inseguros de quiénes somos y si realmente somos la persona correcta para ese talento, para trabajar en ese talento. Entonces, cuando nosotros sabemos que el Dios creador del universo nos regaló literalmente ese talento para nosotros y para que lo podamos trabajar y jamás nos va a dejar solos, va a hacer que el motorcito de nuestro corazón siga para adelante y que en caso de que yo sienta miedo en alguna situación, voy a buscar a ese Dios creador que me dio ese talento para volver a tener la confianza. Yo hablaba con una amiga hace ya unas semanas y ella me decía algo muy loco porque ella siempre me dijo que los argentinos somos muy creídos. Ella también es argentina. Y ella me decía, amiga, yo siento que nosotros somos creidísimos. Entonces, me escribí 2 papeles. Del lado izquierdo tengo un papel que dice, me lo anoté aquí, el mundo fue creado por ti. Y en el derecho tengo anotado uno que dice, del polvo vinimos y al polvo volveremos. Entonces ella decía, yo sé que Dios me dio el don de, ella canta muy lindo, ella me decía, yo sé que Dios me dio el don de cantar. Entonces, cada vez que los humos se me van por las nubes, agarro mi papelito del lado derecho y digo, del polvo vinimos y al polvo volveremos. Y cada vez que me bajoneo con un montón de cosas porque siento que, no sé, estoy fracasando en tal y tal cosa, o me está yendo mal, o una vez pasé a dar una parte especial y desafiné tremendamente, o una cosa por el estilo y me siento lo peor de lo peor, agarro mi papelito del lado izquierdo y digo, el mundo fue creado por ti. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Dios nos dio a cada uno de nosotros un regalo. ¿Sí? Así como le dio al que tenía 5, al que tenía 2 y al que tenía 1. Y Dios nos dio esos regalos a cada uno de nosotros porque confía en cada uno de nosotros. Y porque cree que trabajando en eso vamos a ser mejores. ¿Y por qué cree eso? ¿Y por qué quiere que nosotros trabajemos en eso? Porque quiere darnos más. Fíjense que si el de uno hubiera trabajado, o por lo menos hubiera hecho que le dijo el amo, hubieras por lo menos... le hubieras dado al banco, cosa de que yo volvía y tenía intereses, pero por lo menos hubieras hecho algo. ¿Recuerdan cuál fue la frase que leí al principio? Decía, todo lo que se necesita para que las fuerzas del mal triunfen es que los hombres y mujeres buenos no hagan nada. El Señor quiere que con lo que nos dio, lo poco que nos dio, así sea un talento, 2 talentos o 5 talentos, hagamos algo. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo digo? Porque lo que pueda llegar a pasar en el camino, tengamos tropiezos o no, el que va a estar ahí con nosotros es Dios. Fíjense que cada vez que el Señor hablaba, decía, y yo te bendeciré a donde quiera que vayas. Dios decía eso, ¿no? Entonces, ¿qué clave es la partecita de a donde quiera que vayas? Porque Dios no bendice lugares, sino que Dios bendice personas. Porque y para que bendigan los lugares a los que van. Que el lugar donde pisan puedan ser de bendición. Entonces Dios a cada uno de nosotros nos dio un regalo y nos dio un talento, por lo menos un talento, para que nosotros podamos trabajar por él y trabajar en ese talento y hacer algo con ese talento, porque donde quiera que nosotros vayamos, Dios quiere bendecirnos a nosotros para que nosotros podamos bendecir cada lugar donde nosotros pisamos. Y tenemos una misión mega importante. Acabamos de terminar esta mañana con los temas de Semana Santa. ¿Y qué vimos en todos los temas de Semana Santa? Que Dios vuelve pronto, que tenemos que predicarle al mundo que Dios vuelve pronto y que la salvación está ahí para cada uno de nosotros y que hay muchas personas que no lo saben. Entonces, Dios nos dio una misión a cada uno de nosotros y no nos dejó desarmados
nos dio armas. ¿Qué son? Los talentos. ¿Qué hay que hacer con esos talentos? Algo. No podemos guardarlos, porque Dios nos los dio para algo. O sea, es lo mismo que, no sé, en mi casa yo tenga arroz y tenga hambre y diga, necesito comer algo. ¿Qué tengo que hacer? Arroz. Tengo que hacer algo. Y no es como que nosotros no tengamos arroz en casa, porque Dios ya nos dio el arroz. Es exactamente lo mismo. Dios ya nos dio algo a cada uno de nosotros para hacer algo y tenemos que hacer algo. Entonces, Dios nos pide que no nos quedemos sentaditos o en nuestras casas, ahí todos cabizbajos. No, Dios nos dice, mira, te di un regalo mega especial. Hace algo con eso. ¿Por qué? Porque va a ser de gran bendición, no solamente para vos, sino para todas las personas que te rodean. Acabamos de terminar un trimestre, vamos a arrancar un nuevo trimestre. Entonces Dios nos está diciendo hoy, en este trimestre que viene, ¿qué vamos a hacer en este trimestre que viene? Vamos a hacer algo con lo que Dios nos dio. Así que ese es mi deseo para cada uno de ustedes, para la iglesia de Villaguay y para todo Villaguay. Porque Dios realmente quiere usarnos a cada uno de nosotros para impactar en Villaguay. Y solo nos queda a nosotros hacer algo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Realmente muy lindo el tema. Importante de conocer cuál es nuestro talento y ponerlo a utilizar, ¿sí? Usarlo. A veces capaz que no podemos usarlo o no nos animamos a usarlo en la iglesia. Pero bueno, hoy en día contamos con grupos pequeños para poder usar los talentos, ¿sí? Así que es hora de desenterrar el talento, ¿sí? Bien, himno, canción. ¿Qué podemos llegar a, Manuel? Sí, es cierto. Un talento. Un talento tenemos cada uno, ¿sí? Uno solo aunque sea. Tenemos que usarlo. Bueno. Y dones. Exactamente. Bien. Bueno. Vamos a cantar el Desentiérralo. Ah. Pero no sé si Mari lo conoce en realidad. Bueno, dice, cuando venga el Señor y te pregunte a ti por tu talento, ¿qué le dirás al Señor? Del talento que Cristo te dio, desentiérralo, desentiérralo, desentierra, hermano, tu talento, desentiérralo, desentiérralo, el talento que Cristo te dio. Cuando venga el Señor y te pregunte a ti por tu talento, ¿qué le dirás al Señor? Del talento que Cristo te dio, utilízalo, utilízalo, utiliza, hermano, tu talento, utilízalo, utilízalo, el talento que Cristo te dio. Cuando venga el Señor y le pregunte a ti por tu talento, ¿qué le dirás al Señor? Del talento que Cristo te dio. Y no recuerdo cuál sigue. Creo que había uno más. Sí, está lindo. A ver, era desentiérralo. Multiplícalo, multiplica, hermano, tu talento. Multiplícalo, multiplícalo, el talento que Cristo te dio. Gracias, Dani. Bueno, vamos a cerrar con una oración. Belén, vuelve al frente, por favor. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias porque en tu infinita bondad, amor y misericordia nos regalas talentos. Y porque, Señor, si a veces pensamos que solamente nos das uno, tú quitas el solamente y dices, te di un talento. Y puedo hacer grandes cosas con ese talento que te di. Señor, gracias porque eres maravilloso, porque sabemos que estás al lado nuestro en cada uno de nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros sueños.
Así que pedirte que puedas obrar en cada uno de nosotros, que pueda florecer ese talento que tenemos con tu ayuda, que podamos ponerlo para tu obra, que puedas multiplicarlos y que nos puedas seguir acompañando en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestro año, en lo que queda de él. Y Señor, bendícenos, bendice a nuestras familias, a nuestros amigos, a las personas con las que nos topamos, que realmente podamos reflejar de tu amor, que podamos ser bendición para las personas y que cada lugar que nosotros pisemos pueda ser bendito por ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Feliz semana. Feliz semana para cada uno de ustedes, que puedan comenzarlo siempre de la mano de Dios.